Redmi 9A con falla de carga. Así que quédate en este video y te enseñaré el funcionamiento de una de las 3 etapas de carga que tienen este tipo de dispositivos. Así que muchachos, vamos a tratar de reparar este dispositivo y vamos primero a identificar el comportamiento que tiene. Lo primero que vamos a hacer es verificar si el equipo enciende. Recuerden que es algo que deben tener en cuenta porque no vayan y estén revisando un área que no tenga nada que ver con la falla que el dispositivo tiene. Recuerden que en estos dispositivos con procesadores MTK, muchas veces cuando tienen fallas de encendido y los conectamos a cargar, ellos pueden marcarnos incluso una carga hasta de 600 milivolts y eso nos puede llegar a confundirnos. Entonces es fundamental que lo primero que identifiquen ustedes es en realidad si tienen una falla de carga o una falla de encendido. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a verificar si el equipo aún enciende. Entonces vamos a tratar de encender el equipo. Vamos a esperar unos segundos. Ahí vibró. Redmi, parece ser que el equipo sí está encendiendo. Entonces lo primero que quiero verificar es por qué razón, porque muchas veces pasa que nos ponemos a revisar carga y obviamente no vamos a solucionar porque tenemos una falla de encendido. Entonces es fundamental que identifiquemos primero la falla a la que nos estamos enfrentando. Entonces el equipo ya está en segundo logo, posiblemente sí va a encender y vamos a verificar el comportamiento que va a tener de pronto en lo que es el consumo. Carga lo que es el sistema. Listo, ahí ya cargó lo que fue el sistema. Ahí ya podemos ver el equipo ya encendiendo. Vamos a tratar, aquí es una cuestión de lo del sensor de proximidad. Me dice que presione volumen arriba para desactivarlo. Listo, muevo. Listo, ya tengo el dispositivo encendiendo. Sé que no tengo una falla de encendido en este caso. Entonces lo que voy a hacer es verificar cuál es el consumo del equipo en fuente. Al conectar el equipo a lo que es el cable USB para determinar qué consumo tiene, y aquí se pueden dar cuenta en la parte de abajo que cero, absolutamente no está cargando para nada. Esto ya solamente me dice a mí que en la primera etapa yo tengo el problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a explicarles un poco sobre el funcionamiento y vamos a ver cómo podemos resolver este caso. Cuando estamos hablando de una carga estándar o del funcionamiento de carga estándar en lo que es los componentes o el funcionamiento de carga rápida, ya que este tipo de dispositivos, aunque tengan un puerto B8, que es el puerto anterior al tipo C que nosotros pues estamos acostumbrados a trabajar, depende de ciertas líneas para que la carga funcione. En este caso, la carga rápida o la carga móvil de un dispositivo en este tipo de equipos puede verse afectada por diferentes etapas. En este caso vamos a hablar de la primera etapa, que yo le llamo la etapa de alimentación, en la cual están involucradas una línea llamada B-Bus, otra línea llamada datos positivos, otra llamada datos negativos, una línea de identificación ID y una línea GND, que es la tierra común, que se necesita para cerrar el circuito y que la carga pueda trabajar. Cuando estamos hablando de una línea B-Bus, estamos hablando de una línea de alimentación principal que suministra la energía desde el cargador al dispositivo. En el contexto de carga B-Bus se puede operar un voltaje de 5 voltios a 9 voltios dependiendo la configuración de carga que el dispositivo maneje. Cuando estamos hablando de líneas datos positivos y datos negativos, estas líneas no solamente son importantes para lo que es transferir información al dispositivo, sino que también para poder sacar información como galería e incluso poder manipular el sistema operativo a través de esas líneas. ¿Qué es lo que sucede? Que la carga rápida de los dispositivos actuales depende mucho del funcionamiento de estas líneas actualmente, ya que estas líneas se encargan de lo que es cierta configuración para que el circuito pueda generar esa carga rápida o carga necesaria para que mi dispositivo pueda cargar. Entonces, esto quiere decir que no solamente puedo tener un problema en lo que es la transmisión y recepción de datos, sea que esté enviando datos al dispositivo, sacando datos del dispositivo a través de algún ordenador, sino que si tengo una alteración en estas líneas puedo tener un problema en lo que es la parte de carga. Voy a hablarles un poco de lo que es el funcionamiento de carga. Bueno, este es lo que es el funcionamiento en algunos dispositivos actuales que ya se les ha incorporado otro circuito, pero de eso no voy a hablar porque pues ya se nos haría muy largo el video. Este es lo que es el funcionamiento de carga en lo que es un dispositivo Qualcomm. Todo lo que tiene relacionado a lo que es el funcionamiento de carga, todo lo que son sus bloques y cada etapa. Ya recuerden que son 3 etapas. En este caso vamos a hablar de la primera. Las fallas más comunes en lo que es la parte de carga. Al conectar el equipo al detector USB o a ese detector o a ese cable USB que nosotros manejamos, podemos tener un comportamiento que el detector USB se apague. Cuando tenemos este tipo de fallas siempre se debe a que B-Bus está en corto. Eso lo puede causar mi OVP o mi diodo Zener que está conectado en lo que es esa línea que lleva el voltaje o la alimentación
alimentación desde mi puerto de carga hacia mi circuito de carga. A lo que yo quiero ir, vamos a ver si nos vamos aquí a la pizarra para explicarles un poco más sobre ese funcionamiento. Recuerden que son 3 etapas. La primera etapa, que yo la llamo de alimentación, está involucrado lo que es mi línea BBUS, está involucrado lo que es mi línea datos positivos, otra datos negativos, ID y otra llamada GND. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una alteración en BBUS, cuando yo digo alteraciones al medir en escala de diodos, una alteración hacia abajo, esta línea debe tener un rango en escala de diodos de 0.300 a 0.600 aproximadamente. Este valor puede variar tanto hacia abajo como hacia arriba. Cuando yo tengo una alteración hacia abajo, eso quiere decir que yo tengo posiblemente un corto en la línea, y eso me va a causar que cuando yo conecte al cargador o al detector USB, mi detector USB se apague cuando esa alteración está hacia abajo. Cuando esa alteración está hacia arriba o está OL, yo puedo tener un dispositivo que al conectarlo al cargador no consuma absolutamente nada, como en este caso. Miren que el comportamiento se da a que BBUS posiblemente está alterada o está desconectada, por eso al conectar el cargador no hace absolutamente nada. Cuando yo tengo un problema en datos positivos y datos negativos, yo voy a tener un equipo que diga 20 horas para cargar, 15 horas para cargar, o que el cliente diga lo dejé toda la noche conectado y el equipo no me carga. Un equipo que va a cargar de 0.600 máximo a 0.900, vamos a tener una carga lenta. Y en los dispositivos Samsung, usted lo va a conectar a cargar y el equipo le va a marcar un triángulo amarillo, pero recuerden que el triángulo amarillo va a salir, el equipo va a cargar, va a salir el porcentaje, la animación 28%, y aquí abajito un triangulito amarillo que me va a dar una advertencia, obviamente, que el cargador o el accesorio o alguna de sus líneas de datos está alterada, y por esa razón el equipo no va a activar lo que es la carga rápida. Cuando tengo una falla en lo que es esa línea ID, me ha pasado mucho que yo tengo el siguiente comportamiento. Ustedes conectan el equipo a cargar y el equipo marca el rayo de carga, activa su carga rápida, activa su carga normal, pero a la hora de desconectarle el cargador, el rayito de carga sigue marcando en el dispositivo, en el celular, y para poderlo desactivar hay que apagar el equipo y volverlo a encender. Entonces esto se debe a una alteración en esa línea ID. ¿Cómo trabajan esas líneas? Tengo mi puerto de carga y tengo mi línea BBUS, tengo mi línea datos negativos, tengo mi línea datos positivos, tengo mi línea ID y tengo mi línea GND. Esta primera etapa de alimentación llegan al circuito de carga, pero recuerden que BBUS va a tener un diodo protector. Esa línea va a pasar por un circuito llamado OVP, que es un circuito de protección contra sobretensión. Las líneas datos positivos pasan por una resistencia, llegan al circuito, y la línea ID pasa por una resistencia. En algunos casos puede llegar al circuito o directamente irse a lo que es mi CPU. Eso depende del tipo de procesador. ¿Qué es lo que sucede? Que la falla, o por lo menos debo entender que esta etapa la mido, la voy a determinar o la voy a verificar en caída de tensión. BBUS, que es la línea de alimentación principal, debe tener una caída de tensión de 0.300 a 0.600. Recuerden que hay dos comportamientos que puedo tener en esta primera etapa de lo que es la parte de carga en una falla en la línea BBUS, y es que yo conecte el equipo al cargador y el detector USB se apague. Esto es cuando la línea posiblemente está en corto o alterada hacia abajo. Otra falla que me puede causar BBUS es que al conectar el cargador el equipo no consuma absolutamente nada en el detector USB. Esto se debe a que la línea esté alterada hacia arriba o esté totalmente abierta. OL. Entonces miren que son comportamientos totalmente diferentes, pero que la falla me los puede causar la misma línea. ¿Qué es lo que cuál es el protocolo que yo uso? Es un estudio muy completo el que tenemos desarrollado, porque no solamente lo desarrollamos en este tipo de carga estándar, sino que lo desarrollamos en la carga 9 voltios, supercarga 12 voltios, todas las configuraciones de carga. Obviamente este material hace parte solamente, o el material completo, de nuestras capacitaciones, tanto presenciales como la capacitación online que daremos ahorita en lo que es el mes de abril de 2025. Así que es un estudio que se ha desarrollado, se desarrolló para el 2025. Entonces todas las configuraciones de carga, cada etapa de diagnóstico de esa etapa, lo podrán ver de manera completa en la información que veremos en esos cursos. Listo. Es un material totalmente inédito que aún no lo hemos soltado en ninguna de nuestras capacitaciones, está reservado para el 2025. Así que paso a revisar lo que es la primera etapa de alimentación. Aquí tengo todo el protocolo paso a paso. Entonces lo que vamos a hacer es verificar el estado de las líneas en lo que es el puerto de carga. Entonces vamos a pasar aquí rápidamente a lo que es el dispositivo. Tengo el dispositivo, voy a desconectarle la batería, y con algo tan simple como este cable, un cable que reciclé de lo que es de pronto cualquier cable de cargador, pudimos hacer una herramienta con la cual verificar por lo menos la conexión y el estado de esas líneas en escala de diodos. Voy a mostrarles acá. Miren que es muy sencillo, solamente corté el cable y saqué lo que es
lo que son esas líneas, que son tierra, positivos, datos negativos y V-Bus. Entonces con esto lo vamos a medir con algo tan sencillo. Listo, voy a ver si lo patento para que no me lo copien. Entonces conecto. Es importante desconectar la batería, muchachos. Así que, muchachos, lo que vamos a hacer es medir lo que es la escala de diodos o la caída de tensión para verificar la comunicación que tienen estas líneas y su estado. Recuerden que ya sabemos directamente que la falla la tenemos en V-Bus, pero ¿cómo yo identificar si en realidad tengo un problema en la línea o no? O por lo menos en esta primera etapa de alimentación. Así de simple. Voy a ubicar, ya todos lo saben hacer, pero lo voy a repetir, y es positivo a tierra, y con el negativo es el que voy a hacer la medida. En V-Bus mido y podemos ver que tenemos una caída de tensión ahí en la parte superior de 0.620. Podríamos decir que la caída de tensión es correcta, pero sucede algo muy particular, muchachos, que es lo que yo quiero hablarles y quiero enseñarles, porque eso lleva a confundir a muchos compañeros a la hora de diagnosticar, y una etapa tan simple como esta nos puede llevar a cometer muchos errores. ¿Qué es lo que sucede? El compañero que me dio este equipo me dijo, Haider, posiblemente hay que cambiar el IFP-MIG, pero eso deben tenerlo en cuenta para que no cometan estos errores y que en realidad ustedes mismos puedan desarrollar este tipo de reparaciones, porque hay algo muy simple. Recuerden que la caída de tensión está determinada por cualquier componente semiconductor conectado a la línea. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier componente semiconductor que esté conectado a esa línea me puede generar una caída de tensión, y no necesariamente tiene que ser el circuito integrado. ¿Qué es lo que sucede? Que yo tengo mi puerto de carga y tengo esa línea V-Bus y tengo por acá a mi circuito de carga. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos piensan que al medir caída de tensión, sea en este caso que me está dando 0.620, podríamos decir que la línea está conectada con el IC, porque la mayoría de veces pues que hemos visto los videos nos han enseñado que esa caída de tensión la genera directamente el circuito integrado, y que ya con eso yo puedo determinar que esa línea está haciendo conexión con mi circuito integrado o mi IC. ¿Qué es lo que sucede? Que no siempre la caída de tensión que me está generando V-Bus viene del circuito integrado, ya que aunque esté desconectada la línea o esté rota por alguna razón y no esté conectada el IC, yo puedo tener una caída de tensión aunque no esté conectada. Así es, muchachos, aunque no esté conectada yo puedo tener una caída de tensión. ¿Y esto a qué se debe? A que hay otros componentes semiconductores conectados a la línea que me pueden generar esta caída de tensión. En este caso, un diodo que esté conectado a esa línea. ¿Qué es lo que sucede? Que en las lógicas de carga muchas veces tenemos un diodo protector, y ese diodo protector nos genera una caída de tensión en lo que es a la hora o en lo que es escala de diodos a la hora de hacer la medida. Y eso no quiere decir que en realidad mi lógica de carga o esa línea V-Bus esté conectada con el circuito. ¿Cómo yo determino si en realidad la caída de tensión que tengo me la está generando solo el diodo que tengo conectado o me la está generando lo que es el circuito? Muy sencillo, yo hago una prueba muy fácil. Esta es la prueba que voy a hacer, muchachos. Voy a agarrar mi multímetro en escala de diodos, positivo a tierra igual y el negativo a la línea. ¿Qué es lo que sucede? Ahí tengo una caída de tensión, por lo que ustedes pueden ver aquí en la pantalla. Miren, aquí en la pantalla. Cuando yo desconecte la lógica o la flex que me conecta con la lógica, esa caída de tensión debe cambiar. Si no cambia, eso quiere decir que la caída de tensión que me está generando es solamente por el diodo que está en la lógica, más no por el circuito. Vuelvo y le repito, ¿qué prueba voy a hacer? Voy a determinar si la caída de tensión me la está generando lo que es mi circuito de carga o lo que es el diodo que está en mi lógica. ¿Cómo yo lo hago para probar? Voy a hacer la medida, hago toda la conexión y mientras estoy haciendo la medida voy a desconectar la flex. Si la caída de tensión me la está generando aquí en la parte superior, debería cambiar el valor en escala de diodos que tengo actualmente. Si no cambia, eso quiere decir que posiblemente está desconectada y la caída de tensión que tengo me la está generando es el diodo que tengo en mi lógica de carga. Entonces desconecto y aquí tengo la flex desconectada y la caída de tensión no cambió. Eso quiere decir que esa línea yo la tengo desconectada hacia la parte superior y esa escala de diodos o esa caída de tensión me la está generando mi lógica, y tal vez eso llevó a confundir al compañero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a medir y voy a verificar hasta dónde o en qué punto está desconectada la línea para poderlo recuperar. Bueno, muchachos, aquí lo que hicimos fue desarmar lo que es el dispositivo para hacer una revisión primero básica del conector FPC, porque sé que ahí están los contactos de lo que es la parte de alimentación en lo que es la parte de carga, la línea V-Bus. Entonces voy a cambiar aquí rápidamente y verificando rápidamente, creo que aquí tengo el problema. Creo que aquí tengo el problema. Esa línea V-Bus que llega, aquí tengo el diodo que me está generando la caída de tensión. Va de aquí a este lado del conector, pero por lo que veo aquí como que hay una deficiencia, o yo tengo
tengo lo que es un problema en lo que es este tipo de conector, porque la línea parece ser que está perdida. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reconstruir la línea, hacer un jumper de aquí a aquí y verificar si solamente era este pedacito de hierro o por lo menos de contacto que no tiene lo que es mi conector FPC. Vamos a tratar de solucionar de manera alternativa y ya después ya le iremos al compañero para que el compañero haga el cambio del conector FPC y el equipo quede original, pero quería compartir eso con ustedes porque es algo muy básico, pero que nos puede evitar muchos dolores de cabeza a la hora de reparar en esta primera etapa de diagnóstico para no cambiar circuitos sin necesidad. Así que vamos a empezar y vamos a reconstruir esa línea y veamos si el protocolo o el estudio desarrollado es efectivo al 100%. Listo, aquí lo que vamos a hacer, muchachos, es hacer la prueba. Vamos a arrastrar por acá el detector USB. Quiero que lo vean. Ahí ya 600, 500, ya el equipo ya cargando con normalidad. Son cosas que hay que tener en cuenta, muchachos, porque a veces lo básico no lo podemos dejar atrás. Eso puede llevarnos a de pronto no pasar dolores de cabeza. Vamos a encender el equipo. Vamos a ver encendido, a ver si el equipo también nos carga. Vamos a desconectar todo. Ya veo un comportamiento en fuente, eso es importante. Listo, ahí vibró. Y ya vemos el equipo 1, 1.8, 1.7 ya en segundo logo. Ahí ya cambió porque va a iniciar lo que es el sistema. Y ya tengo el equipo cargando con normalidad, activando su carga normal y funcionando con normalidad. Miren, muchachos, cómo una falla de carga tan sencilla, por no conocer, puede llevarnos a cometer muchos errores. Así que espero con este video poderte ayudar en lo que es el funcionamiento de lo que es la etapa de carga. Recuerden que esta etapa de carga estándar o esta etapa o las etapas de carga están divididas en 3 áreas. Y esta sería la área principal, ya que si tenemos un problema en alguna de estas líneas o alguna comunicación de estas líneas puede llevarnos a cometer muchos errores y de pronto a intervenir zonas del equipo que no tienen nada que ver. Así que espero poderte ayudar con este video. Bendiciones.